desde la ponencia, con la Dirección de Estado Abierto, y en ese carril pues también ya había ya conversado con ustedes, también por si querían pues sumarse a este trabajo que, insisto, pues es, digamos, lo que hicimos fue tomar, y les doy el contexto un poco, el plan DAI que convoca el INAI, con el objetivo de pues, aterrizar en grupos bien concretitos. Hola Irma. Irma es de comunicación social. Y trabajar en 3 grupos muy concretos, una de niñas y niños, otra de mujeres en reclusión y reinserción, y con adultos mayores. La parte de adultos mayores pues la estamos trabajando con tanto los centros de educación de la alcaldía de Benito Juárez, y en el caso de una casa, una residencia de adultos mayores en las casas. La parte de niñas y niños justo también está en proceso de construcción, la parte de la moraleja, y la estamos trabajando con inteligencia pública y con Corazón Capital, y también con ambas alcaldías. Quisimos empezar con alcaldías pues porque también son ejercicios de apertura que casi nunca se toca como la puerta. Insisto, pues estamos en la parte de concretizar la idea de presentar una moraleja después de cuentacuentos que trabaja en inteligencia pública. Pues es que las niñas y los niños empiecen a preguntar por lo público desde edad temprana, y el acompañamiento sea por parte tanto de los papás como de los maestros, ¿no? Y la parte justo de mujeres en reclusión de reinserción, pues está, ahí tenemos como una banda más engrosada, ¿no? Está Casa de las Muñecas, Tiresias, está X Justicia, se van a sumar a ustedes, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí está Tojín también, que ya se hace en litigio estratégico, y la idea es, y retomando lo de inscribirnos al plan DAI con estas 3 líneas de acción muy concretas, pero pues para desarrollar apertura en el camino, porque al final sí estamos ciertas de la utilidad de pues sí, utilizar y presentar la herramienta de acceso, pero pues también de detonar acciones muy concretas de apertura pues, de información o de lo que se requiera, de protocolo de actuación en derechos humanos, en el caso de reclusión, en fin, sí hay como muchas aristas que podamos aterrizar en materia de apertura, y no solo de gobierno abierto, sino también justo de justicia abierta, incluso el Parlamento abierto, o de la institución de apertura que se quiera sumar, ¿no? Y en eso estamos, o sea, justo por eso para nosotros fue, o sea, el plan DAI es, decirlo de la mejor manera, como un pretexto para nosotros detonar acciones de apertura. Y lo que nos interesaría muchísimo, no sé, ahorita escucharlas y preguntarles en qué parte del proceso quieren como sumarse. Otra de las de los detalles o de las características que estamos haciendo es que no solo, les digo, generar como la presentación del acceso a la información, sino también de acciones de apertura, y sobre todo en materia de acceso, de no solo presentar como la herramienta de cómo preguntamos, sino también de acompañar en la obtención de la respuesta, e incluso si se requiere detonar recursos de revisión y demás, o sea, acompañar en el ciclo completo, ¿no? Que eso es algo que también pues ustedes nos habían hecho favor, sobre todo el Instituto Simón, de comentar en sus experiencias con el DAI. Entonces la idea justo es cerrar el círculo completo para pues, poder ser mucho más fructíferos en el camino, ¿no? Y también habilitar, en el caso por ejemplo de la residencia Teodoro Gildred, a las enfermeras, a quien lleve la parte de dirección, o sea, tal cual presentar la herramienta, pues ya dejarla instalada, y no solo que sean, o sea, con los actores directos, ¿no?
En el caso de las mujeres y de sus familias también, pues, que son los principales interesados en que se lleve a cabo pues, un apoyo en materia de derechos humanos y que sea muy útil, ¿no? Entonces, ese es como el matiz de lo que hemos estado trabajando. Y claro, pues esa es la parte como, digamos, proactiva 100%, y dentro de lo que también cubrimos y coordinamos, pues está la parte de evaluación, que es lo que les comentaba que se presentó la semana pasada, que también estamos en cumplimiento de obligaciones así como, ¿no? 66%, entonces falta 1000, y si nos vamos con caso gato obligado, pues sí hay un montón, ¿no? Pero es como haber sacado la foto, la verdad es que sí fue todo un reto del trabajo que tuvo la dirección y la subdirección de evaluación, pues abismal, pues, porque lo presentamos justo con los recursos humanos que tiene la dirección, que aquí en el instituto tienen todas las direcciones el mismo cantidad de recursos humanos. Anteriormente se contrataban horarios para poder sacar una evaluación que a veces era incluso muestral, y lo que hicimos fue tal cual que fuera censal, con los mismos recursos humanos, y bueno, a veces estamos pues con la camiseta de ahora está abierta, ahora talla, ahora evaluación, ¿no? Y así estamos un poco todo el equipo de la dirección y de la ponencia, así de todo. Pero bueno, creo que es parte de lo que pues quisiéramos que seguir con la permanente alianza con sociedad civil, con especialistas, porque estamos ciertas que sin ese impulso y esa red hacia afuera, pues es muy complicado trabajar hacia adentro, ¿no? Entonces, y creo que en ese sentido podemos tener todas y todos pues mucho más alcance. Entonces, era como el contexto que les quería presentar. Por supuesto, yo estoy encantada que estén acompañándonos en todo esto. Insisto, son como etapas, yo así lo veo, ¿no? Estamos en etapa pues, de estado abierto, ¿no? Y con el marco legal, pero sí me parece que el carril y la meta es de fondo y de largo aliento, y no se acaba ni siquiera solo en el info, sino más bien pues hay que muchas veces construir y pasar la estafeta hacia otras etapas y vectores, ¿no? Y bueno, no sé ustedes cómo, o sea, el proceso de reflexión dentro de cada una de las organizaciones de ustedes y de la factibilidad de poder venir a presentar la adhesión, ¿cómo ven ustedes? ¿Cómo nos ven? Porque también necesitamos, digo, y eso siempre está como a la puerta de que nos están revisando, supervisando, exigiendo. Yo en ese sentido, pues así les pediría que nos tuvieran en la medida de lo que a ustedes les toca y de los temas que atiendan, y si no los son, pues de la parte simplemente ciudadana, pues que sí nos estén como un poco marcando el paso. Pues yo sí creo que la parte del ejercicio del servicio público pues siempre va de la mano de un motivo, y pues la motivación que me movió a estar aquí pues fue justo esa, como ser el apellido de comisionada ciudadana, ¿no? Y creo que así pues podemos pues, ir sembrando cosas pues, que brindan frutos cuando deba darse. Como llegaste primero, te toca. Bueno, a nosotros nos entusiasma mucho que nos hayan invitado a ser parte de esto. Como Martina les ha contado, llevamos años aprendiendo estos procesos, ¿no? Y enfrentándonos a los retos de hacerlo. Para nosotros el trabajo con los grupos ha sido algo que nos ha dado muchos aprendizajes. No sé qué tanto contexto, es decir, no sé, Ana, con quiénes de ustedes ya lo han platicado, pero hemos trabajado con grupos de jóvenes, con grupos de mujeres indígenas. Y me parece que es muy importante lo que tú mencionas, de que consideren más allá de un taller la necesidad de un acompañamiento en todo el proceso, ¿no? Porque un taller resulta insuficiente para poder hacer útil el acceso a la información. Algo que también nos parece que es crucial es el momento en el que los grupos con los que trabajan identifican que es relevante para ellos
de obtener, porque me parece que quizá ha habido ejercicios donde no necesariamente estaba muy claro qué es lo que necesitaban obtener y se pierde pues, el entusiasmo por hacerlo. Si no es algo que sientes que tiene una repercusión inmediata en alguna necesidad que tienes, y si lo ves nada más como un derecho lejano que no te atrae necesariamente, creo que es mucho más difícil que haya compromiso por hacerlo y que puedan superarse los obstáculos que implica usar el derecho al acceso a la información, porque lo cierto es que sigue habiendo, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece muy interesante participar de esto, estamos súper contentas de hacerlo, creemos que es importante también que los aprendizajes del proceso se vayan traduciendo en medidas de transparencia proactiva, ¿no? De forma que lo que se avance en este proceso pueda beneficiar otros procesos en otros ámbitos, ¿no? Y la selección de los grupos con los que van a trabajar también nos parece relevante, o sea, como se ha visto muchas veces, las mujeres siguen teniendo limitantes para el acceso a la información y otros grupos de población como jóvenes y niños más, ¿no? Entonces creemos que es importante que con una medida afirmativa se hayan seleccionado estos grupos también. Entonces, bueno, pues estamos nosotras entusiasmadas y dispuestas a colaborar en lo que podamos, ¿no? En acompañarles, contarles cuáles han sido nuestras experiencias y poder ser parte de esto. No sé si quieras añadir algo. Pues nada, o sea, la verdad es que a mí me entusiasma mucho trabajar con el InfoDF porque creo que están trabajando. Sí, o sea, los hemos visto así en jornadas extenuantes, con información de apertura de la Ciudad de México, como ya habíamos platicado desde un inicio. A veces la Ciudad de México es como la más innovadora, pero también es súper opaca, ¿no? En un montón de sus procesos, de sus presupuestos, de la forma de hacer las cosas y demás. Entonces creo que eso es interesante y creo que también es interesante pensar en cómo nos salimos de la herramienta de la plataforma de acceso a la información. O sea, no solamente son talleres para aprender a usar la plataforma y meter solicitudes de acceso a la información, sino realmente cuál es la información que el usuario le hace falta, cuál es la información, las necesidades, la detección de necesidades, cómo hacemos que la información sea una necesidad relevante para los ciudadanos, ¿no? Porque a veces no parece tan relevante. Y sobre todo si uno tiene tan lejano el gobierno. Entonces, una forma de acercar al gobierno a la población es justamente a partir de la información que el gobierno continua y constantemente está proveyendo, pero que no, por alguna razón no sentimos que está esa información y que tenemos que hacer una solicitud, y eso también nos aleja, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esa información tan relevante esté ahí presente para que nosotros sintamos al gobierno cercano? Por la vía de las instituciones, ¿no? Porque la otra es pues hacer una carta o ir a la oficina de la jefa de gobierno. O sea, en el ejercicio que hicimos nosotros de Plan DAI, como que lo que tratamos de hacer es sistematizar los grupos de información que eran relevantes para esa población en específico. Y entonces así se puede hacer un ejercicio de transparencia proactiva. Es la única manera de ser de doble vía, ¿no? Por un lado, darle a la ciudadanía la información que requiere, pero por otro también preguntarles qué información requieren. En ese caso nosotros hicimos en Oaxaca y la información sobre el temblor era súper importante, ¿no? Para aquí también en la Ciudad de México es importante, pero sé que están trabajando en el tema. Pero sí me parece que, o sea, ya el hábito de decir sí, puedes preguntar lo que quieras, o sea, ya es en sí mismo una herramienta y una semilla. Y claro, lo vamos a ir haciendo pues, poco a poco, seleccionando justo con algunas escuelas con las que empecemos. Artículo ha trabajado ya desde hace 4 años en comunidades, justo pues, las mismas cosas que se han mencionado son muy relevantes, ¿no? Identificar la información, y creo que los órganos garantes le han dejado mucho a deber a las poblaciones, ¿no? Se han enfocado en la gente que se acerca a la información y no en la gente, no en que la información se acerque a la gente, ¿no? Y eso hace que de alguna manera mantengamos los niveles de exclusión y discriminación existentes. O sea, para el artículo 19, el problema de ver la transparencia proactiva como una identificación de información necesaria a través de las propias solicitudes de información es mantener los niveles de exclusión, porque no te estás acercando a las poblaciones y no estás identificando claramente cuál es el tipo de información que requieren y la posibilidad de que estas poblaciones empiecen a acercarse al mundo de la información, ¿no? O
sea, la gente no se acerca al mundo de la información porque sí, se acerca porque existe una necesidad y porque sabe que cuenta con las herramientas para hacerlo. Entonces, para nosotros, sí es importante, por un lado, que los órganos garantes vean la necesidad de acercar la información a la gente en mecanismos accesibles, en el sentido de entendiendo su multiculturalidad, entendiendo sus carencias, ¿no? A mí me da la verdad es que mucha ternura o risa que los órganos garantes decían traducir la Constitución en lengua cuando la mayoría de las personas que hablan lengua no saben, ¿no? Y no saben leer en su lengua, o sea, saben hablar su lengua, pero las lenguas se hablan en diferentes variantes, ¿no? Y de repente eso es la gran acción de transparencia proactiva que existe. Y eso es algo como justo la falta de reconocimiento a la diversidad y la falta de reconocimiento de un país que requiere otro tipo de información para ser accesible. Y creo que el acercarse a estas poblaciones principalmente, es justo ir identificando la relevancia de la información y buscar las maneras, que yo sería como nosotros desde Artículo 19 lo que podemos aportar es justo las maneras a través de las cuales hemos visto que la información puede hacerse accesible. Yo muchas veces les decía a los comisionados del INAE o a los comisionados de Chiapas o Tabasco, que es donde trabajamos más, ¿por qué no considerar que la comunicación social es un mecanismo idóneo de transparencia proactiva? ¿No? Se gastan millones de pesos en comunicación social y no se utilizan para informar, se utilizan para propaganda, ¿no? Y la mayoría de la gente sabe que están llegando programas de no sé qué, etcétera, etcétera, no sabe cómo acceder a ellos, ¿no? Que es una gran pregunta. ¿Cómo? O sea, sé que existe el programa de vivienda, pero no tengo ni idea de cómo acceder a ellos. Sé que existe el seguro popular, pero no sé qué, no sé qué se requiere, o no sé qué me pueden cobrar, cuáles son las cosas que me pueden cobrar, etc. Y es tan fácil como acercar esa información a la gente, pero la realidad es que no se hace, ¿no? Y yo creo que hay ahí un tema que valdría la pena nada más como poner un poco atención. En nuestra experiencia, nosotros pensamos que valdría la pena solamente en un inicio esto que tú mencionas de que la gente sepa que puede preguntar. Pero lo que nos encontramos es, ¿qué pasa cuando preguntas y no te contesta? Y la realidad es que la gente se desincentiva. O sea, ahorita estamos en el punto justo nosotros de cuestionarnos toda la estrategia porque estamos viendo que no hay acceso a la información pública. Que lo que antes, el acceso que antes teníamos, y la gente no va a meter, o sea, por más que haya un procedimiento de capacitación, etcétera, no se va a ir hasta el litigio como las organizaciones que tenemos recursos para poder acceder a esa información. Entonces creo que el papel más fuerte que tiene que ver con el instituto es qué va a hacer para que las instituciones no desincentiven el trabajo que ustedes están haciendo para que la gente reciba la información. Porque ahora es justo nuestro gran reto. Si la Secretaría de Salud, si incluso los reclusorios, la Secretaría de Seguridad Pública, determina la información reservada, confidencial, etc., la gente va a dejar de preguntar. Y entonces, ahí es que, o sea, creo que el gran reto al que ustedes se van a enfrentar es justo asegurar que haya mecanismos a través de los cuales las instituciones cumplan con los requerimientos de información de estas poblaciones, porque si no el proyecto se va a caer, ¿no? Por más que la gente diga, o por ejemplo el tema de la plataforma, ¿no? O sea, la plataforma sinceramente es inaccesible aún para la gente que tiene un grado técnico educativo. O sea, yo les decía, yo participé en la redacción de la Ley General de Transparencia y no puedo acceder a la información. Los sujetos obligados, la verdad es que llenando los formatitos de nada sirve. O sea, y ese es el reto al que ustedes van a enfrentar, ¿no? Porque ya te metes a la gente a la plataforma, les dices, bravo, ya conociste, no sé qué, pero si no, la gente va a soltar, y eso es lo que hace el proceso insostenible. Entonces yo sí creo que desde los órganos garantes, y ustedes, ahora que ya están fuertes, mejor conformados, tienen la oportunidad de probar. Porque la verdad es que a nivel estatal los otros órganos garantes, o sea, yo sí soy de la idea que el órgano de la Ciudad de México tendría que ser quien lleve la batuta y la banda de
cómo tendrían los otros órganos garantes que empezar a actuar, porque los otros órganos garantes no se quieren comparar con el INAI, no son comparables con el INAI tampoco es que haga muy bien su chamba. Y entonces, el órgano que puede ser el referente y marcar la pauta sí es el poder. Entonces, en ese sentido, creo que esos son los grandes retos. Artículo lo que les puedo aportar son justo estas preguntas y este acompañamiento para no caer en los errores que desde nosotros ya caímos, o sea, ya nos equivocamos un montón de veces en este tipo de cosas porque pensamos primero que lo importante era preguntar, pero la verdad es que no, o sea, la pregunta se queda, o sea, te quedas sin preguntar y empiezas a consumir otro tipo de información cuando las respuestas no llegan. Entonces también es qué otro tipo de información podemos dar, cómo acercar la información de otras maneras, etcétera. Y ya, eso es, o sea, yo estoy convencida que esto es algo que puede tener cambios, nosotros también lo hemos visto, puede tener cambios inmensos en la forma en la que las mujeres conciben su propia libertad, teniendo más información, la certidumbre que les da el que el gobierno no les pueda decir que les van a quitar algo porque sí, porque ellas tienen información que no les permite eso. Pero y su forma de participar, etcétera. Pero sí creo que hay otros temas que son importantes y relevantes y otros tipos de consideraciones que son muy importantes que se tienen que considerar durante un proceso para que sea exitoso y sostenible. Porque pueden irse a dar los talleres un año, se van a ir de esa comunidad y la gente no va a seguir preguntando, ¿no? O sea, en vez de generar la capacidad, genera la dependencia de acercar la información, mientras la información esté disponible. Entonces eso, nada más. Yo creo que es un gran proyecto, tiene un potencial enorme, pero es un gran reto. Mucho, muy grande. Pero creo que puede tener grandes resultados y creo que es una apuesta que tiene que tener para que justo los órganos garantes dejen de verse como un organismo solamente cuasi jurisdiccional y hagan valer la palabra instituto, ¿no? Porque yo siempre les digo es que los órganos garantes se enfocan más en resolver recursos de revisión que en promover el derecho, ¿no? Y creo que sí tienen que tomarse muy en serio la promoción del derecho para que haya cada vez más personas que accedan a la información. Sí, definitivamente son los retos que, o sea, incluso antes de llegar, pues ya teníamos ubicado, o sea, de llegar en mi caso, pues porque justo eso, creo que no sé, un poco regresando años atrás, o sea, pues yo llegué a ser servidora pública muchos años, después de sociedad civil con la parte parlamentaria, sobre todo, pues sí vimos grandes, enormes retos, ¿no? Y desde igual medios de comunicación, pues es otro aspecto, ¿no? Que hay que cubrir y en ese sentido, o sea, retomo lo que comentabas de en qué se utilizan los recursos y cómo haces comunicación social institucional. O sea, aquí digo, y yo un poco comentando lo del inicio, o sea, mi agenda de trabajo sí está como delimitada, ¿no? A que es estado abierto y procurar que en las distintas áreas que a mí me toca y las facultades que tengo que desempeñar institucionales, así sea, ¿no? Abierto, que comuniquemos y que difundamos en la medida que nosotros tenemos a mano, pues lo hagamos, ¿no? Esto, por supuesto, pues no tenemos que estar ciertos de que pues es un colegiado y en ese sentido pues no son decisiones en su mayoría pues, que se tienen que tomar pues por un organismo colegiado. No obstante, en lo que a mí respecta pues, siempre va a estar esa parte de documentar la toma de decisiones, de que justo poder hacer la apertura desde cómo manejamos desde la agenda que yo llevo hasta la agenda que lleva la dirección, la agenda que lleva la ponencia, y que sepan en qué estamos trabajando. Justo pues, de las grandes preocupaciones cuando yo decía es que entrar o no entrar, retomar o no la segunda convocatoria cuando hizo el Congreso para comisionadas y comisionados ciudadanos, que bueno, si yo le entro va a ser con la idea
de no dejar esta inquietud de lado, de ser útiles, o sea, y de ser útiles socialmente hablando, justo porque en efecto el acceso a la información y el uso de la misma pues ha llegado a solo un segmento, ¿no? Y capaz de que se va a quedar solo ahí, o sea, honestamente tampoco veo como mucho por hacer en el sentido de socializar lo que quisiéramos socializar, si las personas lo primero que necesitan es encontrar chamba, es tener un sueldo, ¿no? Pero digamos, sí de lo que hagamos en materia de apertura, pues sea para un segmento poblacional muy concreto y grupos que ubicamos con los que sí podemos trabajar, ¿no? Y así sean, no, pues estamos hablando de, si bien nos va, no sé, 100, 200 personas, no sé. O sea, ya tendremos como el corte a 2019 y ya iremos viendo qué tanto abarcaremos. Pero digamos, con esa factibilidad también de que con algo tenemos que empezar, en la medida de los recursos que tenemos, dado que al final, pues es el contexto también de la ciudad, es que como organismo autónomo, pues tenemos menos de la 10ª parte presupuestal del Instituto Electoral, ¿no? O sea, cuando es otro tipo de responsabilidad pública. Y esa parte de justo, pues, como concientizar a quienes reparten los recursos presupuestales y ojo, tampoco quisiera decir que necesariamente tener más recursos implica un mejor desempeño. O sea, no. O sea, porque justo creo que lo que nos permite comparar quienes hacemos análisis institucional y evaluación del desempeño es que con los mismos recursos, distintas áreas pues dan productos bien diferentes, ¿no? Pero digamos, lo que sí es mi ocupación y la del equipo que me acompaña y con la cual estoy agradecida y muy contenta, es justo eso, o sea, hacernos cargo de lo que sí podemos hacer con lo que tenemos y pues de ahí partir, ¿no? Porque pues, retos hay mil. Yo lo que me siento muy contenta y agradecida, pues es que al final sí estamos, al menos en esta primera etapa de saque laboral y de proyectos, pues estar acompañadas de, o sea, sociedad civil con trayectoria muy concreta y me parece que en ese sentido pues también estamos refrendando el compromiso de dar resultados también así de concretitos. Pues porque si no esto también no sé, o sea, a mí no sé, obviamente está y seguirá pues, mi vena como investigadora y mis proyectos más hacia sobre todo toda la parte del Congreso, pero una de las cosas que también me preocupa mucho es, o sea, cómo vamos a tomar decisiones para tener una reelección legislativa pues sin información. ¿Cómo vamos a tener reelección de alcaldes y de, no? Si tampoco hay información de nada, ¿no? Pues porque de los recursos que hemos resuelto en el instituto, pues justo la mitad de la información es sobre alcaldías. Y ni siquiera nada sofisticado, pues. O sea, estamos hablando de electorios, de sueldos, y que contestan mal, o sea, entonces, no, o sea, sí me parece que el punto de partida, o sea, es una realidad muy, muy cruda en términos de que no hay sofisticación, ni siquiera en la Ciudad de México en el uso de información, son cosas muy básicas, pero justo por eso, o sea, pensando Irán y Gaby que tuvieron el contacto directo con la residencia Teodoro Gilder, que ven que hay un segmento poblacional, o sea, que en este caso esta residencia trabaja parte de su presupuesto con adultos que no tienen, ¿cómo se llama?, acompañamiento, que ya están en situación de abandono. Entonces, sí es un factor de mejora sustancial si tienen acceso a dónde encontrar medicinas, a dónde tener, o sea, el auxilio de ambulancias, a dónde, o sea, esas cosas básicas, o sea, sí, literal es la vida o la muerte que te lleva, ¿no? Entonces, o sea, sí estamos ciertos que esto tiene una utilidad si lo podemos hacer bien, que sí es bien acotado, porque si no lo hacemos así, podemos tener como
grandes anhelos que creo que todas y todos compartimos, de la urgente necesidad de eso, de aportar a la parte de derechos humanos y demás. O sea, si vemos las experiencias que han tenido las casas de las muñecas tiresias a través de mujeres trans y que los llevan a reclusión de hombres y que se acentúa toda la parte de SIDA, de una serie de acumulación de vulnerabilidades. Entonces, sí creo que hay una parte de este proceso donde sí podemos colaborar en la mejora. Entonces, bueno, en la medida de que nos podamos ir acotando, en efecto, ni por asomo es suficiente el manejo de información, ni el segmento de población de quienes lo manejamos. Hay que ampliar, o sea, pero no solo en el uso, sino justo de presentar y estar ciertas que, en efecto, sin depender, pero sí procurar a decirles cómo sí pueden obtener la información. Y claro, desde conjuntando justo la parte que se lleva en la dirección, pues de la evaluación y cumplimiento de obligaciones, pues que toca 100% de no solo tenlo en tu sitio web o en la plataforma, sino también difúndelo para que la gente se entere, ¿no? Digo, eso es una chamba que pues, nos estamos ocupando de ello, pero que estoy también cierta de que no se puede hacer, ni siquiera es responsabilidad única como organismo garante, sino más bien pues, de buscar la articulación pues, con todos los que manejamos información. Y pues por eso un poco la parte de, pues qué bueno que nos acompañen, de la convocatoria y del acompañamiento en general de lo que vayamos trabajando día a día, porque a mí también, y una de las cosas que referías de comunicación y transparencia proactiva, incluso era pues, parte de lo que en su momento presenté cuando el Consejo del INAI, que igual tú participaste para ser parte del Consejo en la primera como tanda, ¿no? En el Senado, y era justo eso, o sea, ¿de qué manera están haciendo comunicación social? O sea, ¿estás comunicando realmente a quién? O sea, ¿estás haciendo justo propaganda institucional o estás fortaleciendo y generando cultura política, cultura de acceso, cultura de transparencia, cultura de protección? ¿Y a quién le estás hablando? ¿No? Entonces, sí creo que en ese sentido pues, hay todo por avanzar, al menos pues en la parte de pues mi ponencia es lo que ofrecemos en la medida que ustedes detecten algo que podamos aterrizar y decir ABC, pues por favor, escúchenos, ¿no? La verdad es que sí es todo un esfuerzo y ahí me da risa un poco su lema, la de rojo que está bien, ¿no? Es quien lleva toda la parte de generación de contenidos y de comunicación y dice, aquí yo estoy en arroz de todos los moles, ¿no? De repente evaluación y de resultado abierto, o sea, pero justo, y ni siquiera esto habla, o sea, lo que le estamos presentando, el resumen y de los boletines mensuales que sacamos, de lo que hacemos de estado abierto, ni siquiera le hablamos a los mismos que siempre les hemos hablado. O sea, tenemos que llegar al punto que... Empatizamos con eso. Exacto. Nos pasa también. Sí, o sea, que cómo le hablamos a quienes no les llega y necesitan saber, ¿no? Pero bueno, también haciéndonos cargo de que pues entramos recién finalizado en diciembre y que hemos sorteado de todo tipo de cosas, ¿no? Pues en esos packs, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí tenemos toda una red pues muy engrosada, pero también con áreas de oportunidad gigantescas, porque yo quisiera, así como el diagrama ahorita que tenemos de sociedad civil que nos acompaña, engrosar con el mismo número al menos de autoridades que se quieran ir sumando. Y ya hemos tenido avances con derechos humanos, con COPRED, del sistema penitenciario, ¿no? La Secretaría del Gobierno, con el Secretaría del Sistema Penitenciario. Entonces, o sea, nos gustaría muchísimo que en esa medida, pues también, pues, en cuanto tengamos una red mucho más engrosada, vamos a tener mucho más fortaleza
para tocar puertas y que sí se abran, ¿no? Pues eso es como lo que era la ruta para llegar a este punto, ¿no? No solo es dar talleres para formar usuarios de plataformas, no se trata de formar usuarios de plataformas, sino se trata justo de hacer el vínculo que existe o encontrar ese vínculo y poder comunicarlo a los grupos poblacionales con los que vamos a trabajar, ¿no? De decir, bueno, esta información te va a servir para esto y afecta directamente a tu vida diaria, ¿no? A tu vida cotidiana, porque de otra forma, en efecto, las personas siempre van a tener otro tipo de necesidades que si no logramos encontrar ese vínculo entre la información y ese grupo poblacional que estamos capacitando de alguna manera, va a ser imposible justo el seguimiento, ¿no? Porque como dicen, o sea, vamos a dar los talleres por un año, después salimos por falta de recursos, porque así estaba planeada el programa o la estrategia, y pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, si nada más estás formando usuarios y no lo estás aterrizando a su cotidianidad, pues va a ser muy difícil esa sostenibilidad del proyecto. Entonces sí creo que tenemos que cambiar, y creo que es de las cosas que podemos aportar desde la sociedad civil, hablando también de ese artículo, al cambiar esta visión de formación de usuarios y usuarias de las plataformas a, pues en realidad, sujetos y sujetas de derechos, y que tengan acceso a personas que tienen acceso a la información para justo solucionar sus problemáticas más cercanas, ¿no? Y ya después, sí, obviamente es importante tener acceso a la información para ver a quién vamos a reelegir, o en todo caso en el Congreso local o en otros puestos públicos, pero sí creo que el gran reto está en eso, encontrar cuáles son las necesidades más básicas de las personas, porque de otra forma pues no es sostenible. Como, bueno, yo no tengo tiempo de hacer esa solicitud de información y para que al final me contesten lo que ya sabía, que no viene el médico porque, pues eso, quién sabe qué pasa en México, que nunca están llegando con la información correcta a las personas, ¿no? Pero sí, yo creo que es de las cosas que podemos aportar primero ese cambio de paradigma, de formar usuarios de plataformas a formar personas que están como, que conocen sus derechos y que pueden ejercerlos. Y nos parece pues muy importante otra vez los grupos poblacionales que se escogieron, porque son personas que no necesariamente están en ningún radar, ¿no? O sea, como que las personas que están privadas de su libertad, los niños y niñas, siempre es como de, bueno, como si en realidad no tuvieran necesidades, ¿no? En realidad es que no somos capaces de escuchar a esas personas y de recoger sus necesidades, ¿no? Entonces, creo que va muy de la mano el transformar esta cuestión de que no se trata de que un niño o una niña vaya a preguntar de repente o vaya a saber cómo usar la Plataforma Nacional de Transparencia, sino que, bueno, cómo le vas a comunicar a ese niño o niña que es importante que conozca que puede tener acceso a becas del gobierno, o que puede tener acceso a algún apoyo para desarrollar un talento de cultura, no sé, o sea, es como otra vez aterrizarlo a las poblaciones en concreto, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que podemos también aportar mucho a la revisión de los documentos incluso, o sea, o de los productos que se vayan generando para socializar, ¿no? O sea, y comunicar justo desde una perspectiva de derechos humanos, desde también un enfoque intercultural también, porque eso, o sea, no somos solo personas o incluso las personas privadas de la libertad no son todas iguales, ¿no? O sea, creo que también hay que tener en cuenta estas diversas pues, interseccionalidades que afectan de distinta manera o que vuelven a una persona o un grupo de personas mucho más, o que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad y no necesariamente, no que no sean vulnerables, sino que siempre en esa situación de vulnerabilidad va a haber gente que tiene pues mayores características que las colocan en otra situación de mayor desventaja, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y se puede aportar mucho desde la sociedad civil. Y pues sí, eso de intercambiar las experiencias que ya se tienen con el trabajo que hemos realizado a lo largo del tiempo en las distintas organizaciones. Sí, la verdad es que hay chamba para sí. Sí. Quien ha llevado por parte de la ponencia el tema de Estado abierto es Irán, y por supuesto, bueno, todos, pero directamente Irán y Héctor. No sé si quieras aportar algo. Sí, algo que creo que es bastante relevante es que justo fue idea de Mari Carmen
poner el plan de socialización del derecho de acceso a la información, pero irlo trabajando de manera paralela con todo el tema de estado abierto para que sea permanente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más relevante. Ya escogimos los grupos con los que vamos a trabajar y todo, pero para el siguiente año, aunque sean otros grupos, la idea que queremos es precisamente como todas estas características de estado abierto que queden trabajándose pues de manera permanente, aunque ya no sea este plan DAI, sino aunque sea otro plan DAI con otros temas, con otros grupos, que esto se quede totalmente abierto para las instituciones, ¿no? Para las autoridades. Entonces, no sé si al final de este plan DAI observamos que, no sé, la Subsecretaría Penitenciaria tendría que tener cierta información abierta, pues que eso se quede de cajón, no que tenga que volver a existir otro plan DAI para que esto, o sea, ya, que esto sea como como hábito que tengan las autoridades para con nuestros grupos de cajón, ¿no? Entonces, y bueno, de esto lo que estamos tratando de hacer es tejer la perspectiva, no nada más con el gobierno abierto, sino también como desde el Parlamento, ellos son como socios pivote para esta misma permanencia y también en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, es como desde distintos ámbitos de gobierno pueden estar tejiendo con esto. Entonces creo que eso es bueno, de las cosas que a mí más me gustan de este plan de socialización, que es justo, se trabaja de manera paralela y con un tema de permanencia para con estos grupos de entrada. Entonces, pues eso, yo creo que es eso de lo más importante. Sí, pues digo, ya así muy económico. Y creo que es algo que yo refrendo en lo personal con cada una de las reuniones de trabajo que hemos tenido y sobre todo con las adhesiones a esta red, ¿no? Y es que finalmente creo que lo que nos convoca a todas las organizaciones, a todas las instituciones y a todas las personas que estamos aquí trabajando en torno a este tema, a esta red, pues es resolver problemas públicos que sean relevantes, es generar y agregar valor y utilidad público, ¿no? No estamos aquí para aplicar una metodología, no estamos aquí para implementar un proyecto, sino que al final todas buscamos hacer una diferencia, ser y hacer una diferencia, y en particular creo que todas quienes estamos alrededor de esta mesa y alrededor de la red, sabemos cuál es la diferencia que puede hacer tener o no tener la información, ¿no? Cuáles son los procesos que pueden detonar y qué diferencia hace para las personas, ¿no? Y creo que justamente se decía hacia el final, más que formar personas que sepan utilizar una herramienta o que sean expertas en una plataforma, al final nuestros indicadores de éxito van a ser personas que ejercen o no sus derechos, personas que mejoran o no sus condiciones de vida, su calidad de vida. Y creo que eso es justamente, y es lo que yo refrendo en todas las reuniones que tenemos, es lo que nos interesa a todas las aquí presentes. Y creo que además, y ese es quizá el valor agregado que podemos ofrecer de entrada desde el instituto, pues es que también está sobre la mesa esa confianza que hemos logrado construir y que ponemos a prueba, ¿no? Con esta invitación y con el trabajo que queremos echar a andar, ¿no? Finalmente, esa confianza nos permitirá, ¿no? De entrada, tener el canal de comunicación permanentemente abierto, decirnos de entrada y en todo momento aquellas cosas que en otro contexto podrían ser difíciles o podrían poner a prueba la relación o el proyecto, ¿no? Aquí de entrada está ya esa confianza, justamente para que, por ejemplo, podamos decirnos y podamos pensar de entrada, ¿no? Este no es un espacio de simulación, al final los retos que nosotros mismos nos planteamos son retadores, ¿no? Y al final no queremos llegar a tener un proceso en el que cumplimos con todos los pasos burocráticos, pero que no cambiaron nada, que no hicieron ninguna diferencia, ¿no? Entonces creo que esa confianza que de entrada existe, a todos nos toca por un lado refrendarla, pero por otro lado justamente plantear cuál es la utilidad y el valor público, en este caso de la institución, y cuál es el bien público que al final del proceso estaremos poniendo a disposición de otros temas, de otros actores e invitando a otras instituciones. Gracias.
Pues el énfasis que me gustaría hacer a este proyecto es que nos hemos tratado de fijar en que pueda existir colaboración, no solamente participación, sino colaboración con las organizaciones de la sociedad civil. Otra vez agradezco su interés y participación y reconozco el trabajo de ambas organizaciones que hoy nos acompañan. Muchas gracias. Pero además, esto ha sido así para que podamos trabajar junto con ustedes y las organizaciones que se han adherido a esta red para identificar problemas públicos que nos hemos dado cuenta que a veces las autoridades son incapaces de identificar estos incluso o los omiten verlos. Entonces queremos y hemos trabajado en el acercamiento a las instituciones públicas también para disminuir la brecha de desconfianza que existe entre la sociedad, entre las autoridades y la sociedad, en las que en algunos casos de los grupos que estamos acompañando no solamente es desconfianza, sino a veces miedo. Eso no puede ser el caso y tiene que ver con los temas que se plantearon también aquí, por supuesto, en la mesa, las interseccionalidades y las vulnerabilidades complejas que enfrentan ellos y que les ponen en mayor desventaja. Estamos tratando de colaborar de la manera posible en que se eviten. Y igualmente tratamos de acompañar el procedimiento en las distintas fases, como son estas. Sensibilizarles a que sepan que está una plataforma que ha costado dinero que pueden utilizar, por un lado. También que tienen un mecanismo para poder ingresar solicitudes de información, pero estamos acompañándoles, o en el plan está planteado así, para acompañar a identificar las necesidades a través de preguntas que luego les ayudamos a reclasear como solicitudes para que se ingresen. Luego estaríamos acompañando las respuestas a las solicitudes y si no hay tal y ellas deciden interponer un recurso de revisión, también les estaríamos orientando para eso. Y después incluso se ha considerado, y esa también es una idea que planteó el INAI en algún momento, llegar al derecho de petición. Con esta información que tú me diste y que ahora yo sé que tengo derecho y que puedo hacer, yo te solicito que tú implementes ciertos protocolos, por ejemplo, que antes no se hacían, y todo en aras de pues el ejercicio de los derechos humanos de manera cabal. Básicamente ese sería mi comentario. Muchas gracias. Sí, pues así es que estamos trabajando. Y bueno, Sonia es la subdirectora de Estado Abierto y Estudios. También por si te quieres presentar, Sonia. Bueno, sí, soy Sonia Quintana, me encanta participar en este proyecto que me entusiasma muchísimo. Y aprovechando que ya están señalando algunas de las áreas en las que podríamos participar, pues yo me quiero poner a sus órdenes y de una vez les voy a pedir una cita para poder tener ya reuniones de trabajo muy puntuales para determinar cuáles van a ser las formas de colaboración y las aportaciones que cada uno desde sus ámbitos pueden hacer para enriquecer no solamente el plan DAI en términos como de estrategia, de documentos, sino lograr esto que nos mueve a todos de concretar espacios de apertura por un lado y beneficios concretos para las personas que ejercen su derecho de acceso a la información. Muchas gracias. Pues así estamos. Sí, y bueno, pues obviamente la puerta está más que abierta y el canal, y muchas gracias. Por ahí tienen los documentos que nos da el color de con sangre. No, la verdad es que sí ha sido eso. Estamos contentas. Y pues buscando documentar toda la parte que estamos realizando los procesos, también por eso nos acompaña. Muchas gracias, sí, muchas gracias de comunicación social. ¿Rubricas también? Sí, por favor. Hacemos juegos. En la carpeta negra viene uno y en el folder viene el segundo. De tal forma pues de ir contando, ¿no?, lo que vamos haciendo y el avance, y dejar como una narrativa de lo que
acá. Está buenísimo. O sea, yo la verdad es que creo que este trabajo puede tener mucho más potencial que muchas otras cosas que hacen la misma plataforma nacional de transparencia. O sea, creo que puede tener un gran potencial, porque el grueso de las personas son las personas que no ejercen su derecho. Y sí creo que puede tener un gran potencial. Pues muchas felicidades. Cuéntenos las historias, ¿no? Creo que vale la pena también retomar esas historias para justo nosotros tener elementos de convocatoria en los otros órganos garantes, porque nos ha costado muchísimo trabajo que los otros órganos garantes se sumen a esto y que vean algo de potencial en acercarse a las poblaciones. Porque la verdad es que, digo, y eso ya es como, pero no, yo lo pienso mucho o sea, a veces esto es como un proceso más largo, requiere más tiempo, y a veces para los órganos garantes no es tan sexy como otras cosas, ¿no? Y como los recursos de revisión superpolíticos o tal, ¿no? Pero creo que esto puede llegar a tener impactos mucho más profundos y mucho más fuertes en la vida de las personas, y eso sí es una apuesta de ti como comisionada, ¿no? Está muy buena, porque contar las historias y ver cómo la información puede ir cambiando la vida de la gente sí es algo muy bueno, porque puedes cambiarlo relativamente rápido en sentidos de cuando no hay nada de información que para nosotros es accesible desde los horarios de los doctores, como dice Cintia, ¿no? O sea, para nosotros puede ser súper accesible, pero para la gente en las comunidades no lo es. ¿Y cómo enfatizar para los órganos garantes la riqueza que es que puedan hacer un análisis de las preguntas que les hacen? Porque es una forma de identificar qué necesita, o sea, cuál es la necesidad de la ciudadanía, más allá de que a la persona en específico se le resolvió esa duda. O sea, sí creo que sí, hacer ese trabajo con los órganos garantes de decirles, esto no es una carga para ti, es una forma en la que la ciudadanía se comunica contigo y te dice qué necesitas y qué no estás contándoles y que tienes que contarles, ¿no? Entonces creo que esa es una riqueza muy grande que podemos cambiar la forma en la que suelen ver los órganos garantes el acceso a la información, ¿no? Como algo positivo y que les da herramientas para identificar dónde tienen oportunidades y no como una carga que tienen que hacer y que no lleva a nada, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que también se puede hacer desde ahí. Sí, pues justo esto que refieren de poder compartir la experiencia y contar las historias, o sea, sí, es la idea, por supuesto. Y dentro del Sistema Nacional de Transparencia, pues yo pertenezco a la Comisión de Gobierno Abierto y de Derechos Humanos, y justo la idea es poder subir estas experiencias y compartirlo en el sistema. Y claro, digo, con todo lo acotado que se puede hacer, ¿no? Pero digamos de manera bilateral, pues también yo pues haré mi chamba respectiva para poder difundir, porque justo lo que queremos es eso. O sea, de hecho, hace, pues ¿qué será? Irán 2 meses que fue que se hizo lo del ejercicio bueno, con el PNUD y con el INAI, que sacaron lo de la red del fellowship, ¿no? Sí, y de estado abierto y tal, más con los objetivos de 2030. O sea, me parece que aunque es algo pues que se está también gestando esa red y a ver a dónde llega, ¿no? Pero digamos, en su momento pues yo también como externé mi interés de poder participar en ella para justo pues, poder tener esos distintos grupos en los cuales compartamos a donde nos vaya llevando esto, justo con la idea de difundir, de enriquecer, ¿no? Porque es algo pues eso diferente, y a mí me parece que lo que sí permite justo las ideas de estado abierto pues es tanto como lo quiera, ¿no? O sea, es participaciones, rendición de cuentas, es fiscalizaciones, todo lo que uno le quiera dar de sustancia, nada más yo lo veo como una narrativa y no como una camisa de fuerza.
y en ese sentido pues todos los caso por caso sí nos interesa y nos ocupa ir documentando, ¿no? Porque sí, la verdad es que pues, tenemos grupos bien interesantes y muy comprometidos que sobre todo ya han trabajado los temas de hace muchos años. Entonces, pues eso es importante, no solo que sean expertos en acceso, sino más bien que tengan un trabajo permanente en derechos humanos y con una característica social muy definida. Y en ese sentido, pues creo que es el común denominador que llevamos, ¿no? Entonces acá, por favor.